Eva Ortiz, psicóloga, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ane. Las cifras ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Sí, la verdad que es verdad que a raíz de la pandemia todavía incluso más, tenemos aún más casos de gente que está en ese proceso de depresión, pero es verdad que aunque es difícil salir en un primer momento, con las herramientas necesarias y buscando esa ayuda es mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? Entonces quiero mandar un poco ese mensaje de esperanza para que la gente también que esté en esa situación se anime un poco durante este proceso. ¿Cómo sabe uno que está, que está sumergido en una depresión? Efectivamente hay un montón de síntomas que nos hacen ver, que luego si iremos entrando más en detalle ellos vamos a comentar, pero básicamente he intentado buscar una metáfora para que entendáis un poco, ¿no?, esa sintomatología que puede aparecer. Imaginaros que cuando estamos en una situación de bienestar emocional, cuando uno está contento, motivado, alegre de vivir, tenemos esa luz interior encendida, brillante. Entonces, cuando va apareciendo la depresión, vamos a ir notando una serie de sintomatologías que nos van a ir apagando un poco esa luz. La primera es una baja energía, es decir, que vamos a notar una sensación de cansancio, de que nos cuesta muchísimo arrancar el día a día, la actividad diaria. Luego, por otro lado, hay una sensación de tristeza también, estamos en otro orden, pero bueno, hay un estado emocional de bajo ánimo, de tristeza, incluso muchas veces aparece en forma de irritabilidad, que hay gente que no lo identifica con la depresión, pero puede ser que se manifieste en esa alteración y muchas veces también acompañado de llanto. También hay una parte de aislamiento social, nos vamos un poco distanciando de la gente, de nuestro entorno, porque nos cuesta muchísima energía interactuar con los demás y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort tranquilos. También, por otro lado, tenemos esa dificultad para ir disfrutando de esas actividades que normalmente en el día a día nos hacen sentirnos genial, estar con nuestros amigos, salir, hacer deporte, y vamos perdiendo ese interés de disfrutar de esas cosas. Y por otro lado, también se ven alterados los estados de sueño y de alimentación, o bien porque dormimos en exceso, o bien porque tenemos episodios de insomnio, ¿no? O en el caso de la alimentación también puede ser que igual notemos que tenemos muchísimo apetito y nos da mucho por los carbohidratos, o por el otro lado igual se nos cierra el estómago y nos cuesta también comer. Pueden ser, estamos viendo un poco los síntomas de la depresión, pero pueden ser muchos los factores que provocan esta depresión y en función de cada persona también varían. Efectivamente, a veces son factores externos, ¿vale?, los que hacen que entremos en un proceso depresivo, como puede ser la muerte de un familiar querido, una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, y a veces el adaptarnos a esos cambios puede generar lo que se llama una depresión exógena, que es por factores externos, y otras veces simplemente es una alteración de la parte química del cerebro, porque hay una carencia de los neurotransmisores, como puede ser la serotonina, la dopamina, que hacen que el cuerpo reaccione, o cuando hay una alteración hormonal, bien por un proceso de embarazo o una menopausia, eso también puede generar una depresión, que en ese caso es endógena, es por factores internos a la persona. Cada vez son más las personas jóvenes que sufren depresión. A mí es que me parece, o sea, algo estamos haciendo mal también, Sí, ¿no? los grados son alarmantes, pero también pues la situación de la pandemia les ha hecho todavía centrarse mucho más en los dispositivos, ¿no?, en los móviles, en las tablets, y esto también les aleja de alguna manera un poco, ¿no?, del exterior, y les hace tener una percepción de la realidad pues que muchas veces también les condiciona. Está muy relacionado también el uso de las tablets y los móviles con la depresión. Hay que ser consciente de que tienes una depresión porque muchas veces podemos tener todos esos síntomas, nos sentimos tristes, no tenemos apetito, si lo tenemos en exceso, no dormimos o si dormimos demasiado, pero tenemos que asociar todo lo que nos ocurre a que tenemos una depresión. Una vez que somos conscientes de que tenemos una depresión, ¿cómo pedimos ayuda? Bueno, el primer paso efectivamente es tomar conciencia, es decir, hacer como una especie de termómetro personal respecto a cómo estoy normalmente si noto un cambio en mi evolución personal. Entonces es el primer punto para poder mejorar. Y luego el segundo paso efectivamente es pedir ayuda. Hoy en día disponemos de muchos profesionales de la salud, los psicólogos, que os vamos a dar todas las pautas y herramientas para que salgáis de una manera sencilla, aunque ahora mismo hay una situación de desesperanza, ¿no?, para la persona que está viviendo la depresión porque siente que no va a ser capaz de salir de ahí, es una de las sintomatologías, pero efectivamente con la ayuda necesaria se puede, y en algunos casos también es necesaria tomar cierta medicación, ¿eh?
La gente del entorno que muchas veces no sabe cómo tiene que actuar, ¿no? Es que nos cuesta mucho interiorizar que tenemos una persona al lado con una situación de estas y desde ahí nos cuesta empatizar porque a veces cosas que para nosotros en el día a día no nos resultan normales y no nos cuestan esfuerzos, para ellos es terriblemente duro afrontar esas situaciones. Entonces tenemos que saber que cuando tenemos al lado a una persona pasando un proceso de depresión tenemos que ser empáticos, tenemos que ser comprensivos y no invalidarles emocionalmente, no hacerles sentir que están exagerando o que son unos vagos, unos perezosos. Tenemos que, ¿no?, que darles ese espacio de comprensión para que ayudarles un poquito a avanzar y que se sientan acompañados, ¿no?, en este proceso. Pues sí, porque pedir ayuda es de valientes. Eva Ortiz, psicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, hay que pedir ayuda, es de valientes.